Tristeza que no entristece. Hoy 24 de mayo, en su gracia es suficiente, le saluda Marcel Richards. Gracias por estarnos acompañando. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. Pablo había escrito una carta a los Corintios muy dura, lo cual lo entristeció, no por haber hecho nada malo, sino más bien por la ansiedad de saber si sería bien comprendida y así alcanzaría su propósito. Esa carta también dejó tristes a los hermanos de Corinto, pues les provocó pena, tristeza, vergüenza y dolor. Ahora bien, cuando Pablo se dio cuenta de que produjo tristeza en los hermanos, a Pablo le produjo alegría. Así como lo oyen, la tristeza de los hermanos produjo alegría en el apóstol. ¿Cómo es esto? Tal vez me estarán preguntando. Les cuento que es una tristeza que no entristece. Una tristeza que no entristece. Este mensaje que los dejó tristes llegó al corazón. Así fueron inducidos por Dios al reconocimiento y al arrepentimiento, y no solo alegró el corazón del apóstol, sino también a los cielos. En el verso 10, Pablo nos dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Al hablar de arrepentimiento, me llega a la mente Esaú. Esaú tuvo un corazón afligido que no resultó en una vida cambiada. Me llega a la mente David. Él reconoció su pecado y fue restaurado. Y cuando hablamos de Judas, se llenó de remordimiento, no sintió dolor por sus pecados, sino más bien por las consecuencias, y por eso se suicidó. Y Pedro sin embargo lloró, se arrepintió de su caída y experimentó la verdadera conversión. Entonces, la necesidad de arrepentimiento no es solo para los incrédulos. El creyente también necesita arrepentirse. Esto implica cambiar de opinión, sentir dolor por el pecado y separarse de él. Los creyentes desobedientes necesitan arrepentirse, no para ser salvos, no, sino para restaurar su comunión con Dios. Afligir a los hermanos, ¿saben?, disgustaba a Pablo, pero él se consolaba al saber que ese malestar era pasajero. Aún un llamado al arrepentimiento debe de hacerse con humildad, a fin de restaurar y no condenar. Debe ser con corazón de pastor y no con zarpazos de lobo. La tristeza, según el mundo, es superficial. Produce descontento, produce resentimiento, amargura, produce pérdida, dolor y muerte. La tristeza, según Dios, es profunda, causa perdón, causa paz, salud, ganancia, causa gozo y causa vida. Nos lleva al reconocimiento
de haber ofendido a Dios y al prójimo, a reparar la falta y a reorientar la vida con el propósito de evitar la repetición, dando frutos dignos del arrepentimiento. Todo esto solo es posible por la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Amigos y amigas, familia, Jesús no murió por nuestra justicia, sino por nuestros pecados. Jesús no vino a salvarnos porque lo merecíamos, sino porque éramos indignos. Jesús no vino por algo bueno en nosotros, sino por su amor. Cuanto más procures sentir emociones de arrepentimiento, tanto más fracasarás. Pero si con fe centras tu pensamiento en Jesús, que muere por ti, en ti nacerá el arrepentimiento, decía Charles Spurgeon. Saben, amigos, al abrir nuestro corazón a los impulsos del Espíritu Santo, Jesús nos da el don del arrepentimiento, la oración, la confesión. La oración y confesión preparan nuestro corazón al arrepentimiento. No hay duda que cuando hacemos alguna falta y sabemos que estamos pecando ante los ojos de Dios, estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, estamos pecando contra Él, lo estamos ofendiendo, no solamente a Él, sino que también al prójimo, y queremos reparar la falta, debemos de buscar fervientemente a Dios en oración. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, nos dice cómo es que estaban los discípulos en el aposento alto, unánimes en oración y con ruego, lo que era necesario para que fuera posible el arrepentimiento y confesión. Y posteriormente a eso, el ser embullidos, el ser saturados con el Espíritu Santo. David, cuando él cometió su pecado y reconoció su falta, él se arrepintió y escribió el Salmo 51. Y dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que la voz del salmista pueda ser la nuestra. Pidámosle al Señor igualmente que nos purifique con hisopo y seremos limpios, que nos lave y seremos más blancos que la nieve. Confesémosle que hemos pecado contra Él, así como lo hizo David. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y al final, rogarle que nos crea un corazón limpio, que nos renueva ese espíritu recto dentro de nosotros y que no eches de delante de Él nuestro espíritu. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabía en quién confiaba. David sabía que Dios es misericordioso, perdonador y clemente. David sabía, y precisamente por eso él reconoció su culpa. Al final del Salmo le dice a Jehová:
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, lo que quieres es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y hoy Dios nos dice lo mismo. Él lo que quiere es nuestro corazón contrito, humillado, arrepentido, y después tirará nuestros pecados al fondo de la mar para nunca más acordarse de él. Eso es una promesa. Acerquémonos a él confiadamente, pidámosle perdón, abramos nuestro corazón, busquemos su rostro, arrepintámonos y apartémonos de nuestros malos caminos. Así él escuchará desde los cielos nuestras peticiones y sanará nuestra tierra, y también nos perdonará. Amén y amén.